Ya, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al caso clínico, cuyos responsables están el doctor Líder García, Cristian Romero y Mabel Calva. Sí, estos casos clínicos son muy importantes a analizar, sobre todo para ver cómo estamos con el manejo, ¿sí? Si lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, dónde estamos fallando, si puede ser en emergencia, en hospitalización, en quirófano, y la evolución, ¿sí? Entonces, vamos, Mabel, continúe, por favor. Ya, muy buenas tardes con todos. Entonces vamos a empezar con lo que es el caso clínico. Van a ser este caso clínico, quemaduras y el protocolo, como lo comentaba el doctor Líder. Ya tenemos la anamnesis, un paciente femenino con fecha de nacimiento el 9 de febrero del 2022, lugar de nacimiento Ambato, nacionalidad ecuatoriana, edad 20 años, nivel de educación secundaria, con ocupación de quehaceres domésticos, lugar de residencia Zamora, fecha de atención el 6 de septiembre del 2022 y el motivo por el cual se le atendió fue por quemaduras térmicas. Ya, en cuanto a los antecedentes, tenemos antecedentes patológicos personales que nos refieren el paciente, antecedentes patológicos quirúrgicos igual nos refiere y antecedentes patológicos familiares igual nos refiere. En cuanto a la enfermedad actual, el paciente refiere que hace aproximadamente una hora previa a su ingreso presenta quemaduras térmicas mientras cocinaba en su lugar de trabajo, lo cual ocasiona dolor de gran intensidad a nivel de cara y miembro superior derecho. En cuanto al examen físico, tenemos una tensión arterial de 127 sobre 80 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 98 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, una temperatura de 36.6 grados y una saturación de oxígeno de 95%. Al igual se le tomó el Glasgow, que estuvo 15 sobre 15, y adicional se le calcula lo que es la superficie corporal quemada de un 14%. Ya, tenemos que el paciente llega lúcida, orientada en tiempo, espacio y persona, cabeza normocefálica, en cara, presenta lo que es quemaduras de primer grado con afección de cejas, pestañas y pabellones auriculares, un porcentaje de 4.5% de superficie corporal quemada. En cuanto a los ojos, pupilas isocóricas fotorreactivas, nariz, fosas nasales permeables. En cuanto a la boca, mucosas orales semihúmedas. En cuanto al cuello, móvil, sin adenopatías. En cuanto al tórax, pulmones y murmullo alveolar conservado, el corazón rítmico. Y en cuanto al abdomen, suave, depresible, con ruidos hidroaéreos presentes, no doloroso a la palpación. Extremidades, miembro superior derecho edematizado, eritematoso, con quemaduras de segundo grado que incluyen hasta el dorso y el palma de la mano, total del 9% de superficie corporal quemada. Una movilidad distal disminuida y un llenado capilar distal de 3 segundos. En cuanto a su evolución, el día del ingreso se le administra lo que es la analgesia, se le realiza la curación en cara, cuello con lo que es sulfaticina de plata, se le solicitan exámenes de control como son la biometría hemática, la urea, la creatinina y posteriormente a ello apareciendo lo que son los pectemas en el brazo derecho. El segundo día, el 7 de septiembre, se le realiza lo que son la limpieza quirúrgica, de donde se evidencian quemaduras de segundo grado en cara, 4.5% de superficie corporal quemada, y en miembro superior derecho, quemadura de segundo grado, 9% de superficie corporal quemada. Y en cuanto a se sigue administrando lo que es la analgesia. En cuanto a los hallazgos quirúrgicos, tenemos la quemadura de primer grado con afección de cejas y pestañas y lo que son los pabellones auriculares de 4.5% de superficie corporal quemada. Y una quemadura de miembro superior derecho de segundo grado que incluye lo que es el dorso y la palma de la mano, un total del 9% de superficie corporal quemada. El mismo día se le realiza lo que es la interconsulta con oftalmología, lo cual descartó lo que son lesiones oculares. Ya.
Posteriormente, el 8 de septiembre, se continúa con analgesia y aplicación de lágrimas artificiales en ambos ojos, además de curación con sulfatiazina de plata y MEO. Al día siguiente se le siguen realizando lo que son limpiezas. Se le continúa con analgesia, curaciones diarias de MEO y colocación de lágrimas artificiales cada 6 horas. Posteriormente, tras valoración matutina con especialidad, sugiere lo que es el traslado a una casa de mayor complejidad, como es el Hospital Isidro Ayora de Loja, donde cuentan con un área de quemados. El motivo del traslado fue el síndrome compartimental que presentaba en el brazo derecho y la esclerotomía. En cuanto a los exámenes que se le realizaron a la paciente, tenemos una hemoglobina de 13.4, un hematocrito de 40.1, plaquetas de 228.000 y leucocitos de 11.01 y neutrófilos de 66.9, eosinófilos de 2.6, basófilos de 0.2, monocitos de 4.2 y lo que son la química sanguínea, una urea de 30.51 y una creatinina de 0.75. Ya, como diagnóstico queda una quemadura de cabeza y cuello de segundo grado con un CIE-10 de 7,202. A continuación, el doctor Cristian Romero. Ya, hasta ahí, compañeros. Preguntas, debe haber preguntas sobre el caso. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué otros datos necesitarían? Queda libre para preguntar en este momento antes de pasar al marco teórico. Buenas tardes. Yo lo que quisiera saber es qué porcentaje de superficie corporal fue el total de la quemadura. Con respecto al manejo con que se le hizo de la hidratación, los gastos urinarios, ¿cómo estaban? ¿En qué momento hizo el síndrome compartimental? Mabel. Ya, en cuanto a la superficie corporal quemada, fue aproximadamente de 14.5. Más adelante se complementará la exposición con la explicación de cómo se saca la superficie corporal quemada, pero fue de 14.5. La otra pregunta no recuerdo. La hidratación se le realizó dependiendo del peso del paciente, ya que en un principio el paciente no refería el peso, pero posterior a ello, se le pesó y se le administró lo que es ¿Sí me están escuchando? Se me fue la señal, perdón. Sí, perfecto. Ya, la hidratación, José Luis, fue con lactato de Ringer, fue con cristaloides. ¿Qué es lo que utilizamos a primera mano? Más adelante voy a decir por qué el uso de cristaloides, por qué el uso de coloides y en qué tiempo se va a decidir esta hidratación. Debo comentar que yo ingresé a este paciente en el servicio de emergencia. Voy a poner más adelante, cuando hable sobre protocolos de manejo, las decisiones y criterios de hospitalización o de manejo ambulatorio. Bien, generalmente lo que siempre utilizamos acá, y obviamente no, me parece que esa parte no está en la exposición del caso clínico, es la fórmula de Parkland, que casi todo el mundo la maneja y que deberíamos manejar. Existen otras como Galveston, etcétera, etcétera, Cincinnati, pero nosotros, o al menos yo siempre creo que debemos manejar una sola manera de forma general y esa manera saberla manejar bien. Un solo criterio. No me sirve 2 o 3 criterios. De pronto en pediatría podríamos utilizar o asociar otro criterio mucho mejor, más específico, porque es diferente, obviamente, ¿no es cierto? Calcular la superficie corporal total quemada y el cálculo hídrico.
Siempre pedimos en emergencia, por lo general siempre tenemos un especialista en pediatría que nos ayude a manejar dosis o volúmenes de líquidos y electrolitos. Sin embargo, en el adulto siempre, inclusive en el niño mismo, la fórmula de Parkland es la ideal para comenzar la hidratación. La otra pregunta, José Luis, no recuerdo cuál era. Era que cómo estaban los gastos urinarios, todo eso, y para en qué momento nos hizo el compartimental. Exactamente, o sea, ya, por ejemplo, hasta ahí podría indicarte la hidratación. Obviamente el gasto urinario debió haber sido el ideal, me parece que tampoco está acá, pero por eso se mantuvo la hidratación. Recordemos que en esta fórmula el cálculo total es el 50% en las primeras 8 horas y el resto en las 16 horas restantes. Generalmente un porcentaje de entre 15 hasta el 20% no nos trae mayor desequilibrio hidroelectrolítico. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta, como hablaremos más adelante, de la redistribución de líquidos y la posibilidad de edemas. Ahora, los síndromes compartimentales en las extremidades inferiores, me parece que esa era la otra pregunta, generalmente sucede porque no se maneja o la hidratación es a veces exagerada o existen vendajes compresivos. Entonces el edema más vendajes compresivos, más una hidratación exagerada por no recalcular los líquidos en la hidratación de mantenimiento, conlleva a la posibilidad de un síndrome compartimental. De hecho, tuve un paciente quemado que se refirió también a la unidad de quemados acá en Loja, pero ese paciente hizo un síndrome compartimental. De hecho, le hice una fasciotomía en quirófano de emergencia porque ya estaba comprometido gravemente la irrigación arterial de esa mano. Entonces, pues más adelante vamos a ver qué es lo que pasa con las curaciones, los vendajes compresivos, la sobrehidratación y en la misma lesión tisular. La misma lesión tisular que, como tal vez hablará Cristian, vamos a ver qué sucede después de 12, 24 hasta 48 horas. Después vamos a ver la afectación real de una quemadura. Recuerden ustedes que entre la fisiopatología, la zona de necrosis, la zona de éstasis y la zona de hipervascularidad son 3 zonas críticas en las cuales nosotros podremos actuar para evitar justamente este tipo de complicaciones. No sé si con esto más o menos estamos aclarados, José Luis. Sí, sí, en realidad sí, y o sea, las preguntas, y sí, como ya lo acabo de decir, es más para que vean la importancia a los chicos internos, la importancia que yo a veces siempre les molesto, sobre todo a los que pasan en pediatría y les pego su regañada. Es porque muchas veces uno deja programado el cálculo de líquidos, ¿sí? Y no se toman la molestia, a pesar de dejar la indicación del control de la ingesta y la excreta, de hacer esa cuantificación, ¿sí? Me parecería algo tan sencillo, pero no, o sea, hay que estarlos vigilando cuánto de agua le están metiendo, cuánto de agua está saliendo. Y si no está saliendo, pues algo puede estar pasando. Puede haber daño renal o está reteniendo por redistribución, etcétera, un montón de cosas. O simplemente estuvo completamente deshidratado y por ende está recién queriéndose estabilizar. Entonces, es más en ese contexto el sentido de la pregunta, para que traten ellos de tomar cuenta de la importancia de que es el cálculo de líquidos y electrolitos. Claro, ya como tú dices, más luego indicarán todo lo que es la fisiopatología de cómo ocurre, y obviamente eso es muy importante que tienen que saber, ¿ya? Me refiero a más porque en los cuadros de evolución, pues no, bueno, yo soy muy tedioso con los balances en realidad porque es muy importante eso, y era más eso en sí, ¿ok? Pero por el resto, todo bien. Una preguntita ahí. No sé cuál fórmula será más adecuada de manejar los líquidos en pediatría. Sabes que es otro capítulo. Aparte, no sé si líder acá también solo lo maneja de adultos al protocolo o lo vas a manejar también en pediatría. Hay dos No, fórmulas, ¿no es cierto? La fórmula tradicional de Parlan, que en niños se puede igual utilizar esa, o en niños menores de 1 año se podría agregar las necesidades basales, o la fórmula de Galveston. Y exactamente. también, y Sí, en también realidad quería, en y también pediatría, quería, un ratito, y también quería hacer sobre el cálculo de la quemadura. No sé si utilizan igual la regla de los 9 modificada, o en niños, o a su vez la regla de la mano también, que también es adecuada en niños manejar eso. No sé cuál nos aconsejarías tú, José Luis. ya exactamente,
le tomo las palabras del líder. Hay que manejar un solo sistema, así manejemos algunos, bueno, diferente, pero uno debería manejar uno solo y dominar, ¿sí? Entonces, la fórmula de Parkland está muy bien en realidad, así como la de Galveston. Ambas tienen evidencia suficiente para el manejo. La más utilizada, Parkland, ¿sí? Hay mucha gente en pediatría en el Andrade Marín, en Quito, que les gusta Galveston, y les manejan Galveston. Hay otros que les gusta Parkland y en realidad no se ha dado problemas. Sí, lo que sí saberla manejar, cuál es el cálculo, cuánto de porcentaje de lactato tenemos que poner, ¿sí? En el primer día y en el segundo día cuando ya le dejamos dextrosa. En cuanto al cálculo, sí, para los menores de 1 año, por lo general el de la mano, y en los niños más grandecitos, pues la del 9, la común que se usa en adultos. Para eso Muchas gracias. hay algunas tablas porque el niño conforme va creciendo, desde que es chiquito, pues son siempre más cabeza que cuerpo, entonces va disminuyendo el porcentaje. No es lo mismo una quemadura en cara en un bebé de menos de 1 año que en uno de 5 años. El porcentaje va a ser completamente diferente. Sí. Muchas gracias, José Exactamente, Luis. ahí se puede utilizar la regla de los 9 modificada, ¿no es cierto?, por Luni y Exactamente. Rubio. Sí, lo único que hay que hacer es sacar eso yo siempre les recomiendo. Hay muchas cosas que no se puede uno memorizar. Tienen ahora con la tecnología un teléfono con la foto y veo qué edad es y le voy calculando para hacer una aproximación más precisa de la superficie corporal quemada y no podernos sobrecargar de agua o ponerle muy insuficiente también, porque ambas cosas son peligrosas para los niños, para todos los pacientes. Un aporte insuficiente como un aporte excesivo. Sí, José Luis, muchas gracias por tu aporte. De hecho, en cuanto a la pregunta de Oscar, en realidad el protocolo está realizado o está dirigido esta vez solo para adultos. Obviamente yo creo que el tema para el área pediátrica debería tomárselo de manera aparte porque tiene que profundizarse un poco más. De hecho, estábamos viendo que en niños menores de 1 año se debe utilizar, por ejemplo, se puede añadir dextrosa, mientras que hasta 6 años podríamos utilizar sin dextrosa y luego los líquidos de mantenimiento, sí. Pero generalmente yo esa parte quisiera pues que algún momento se la pueda tratar aparte, José Luis, si nos puedes ayudar en la parte pediátrica, en ese manejo, en otra oportunidad. Pero esta vez, Oscar, pues sí, va dirigido solamente al adulto. Pero sí sería interesante, José Luis, lo que nos estás diciendo, porque obviamente la parte pediátrica también debemos manejarlos todos y hablar un solo idioma, como decíamos, y sobre todo los médicos residentes de emergencia hasta que nosotros podamos acudir a la emergencia. Claro, si no hay ningún problema, se les socializará a las compañeras para ver quién lo prepara. Perfecto. Continuemos entonces, Cristian, por favor. Listo, Doc. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, a mí me ha tocado exponer la parte de lo que es la epidemiología, conceptos generales y la fisiopatología de la quemadura. Bueno, vamos a comenzar que las quemaduras en la actualidad son un problema representativo de salud pública debido a que la prevalencia ha ido en aumento en los países de vías de desarrollo. Tenemos aquí un concepto general que la Organización Mundial de la Salud estima que la incidencia de quemaduras graves durante toda la vida es del 1% y que más de 300,000 personas mueren anualmente por las quemaduras, ya sean esas relacionadas por incendios o por quemaduras domésticas, entre otros, teniendo una prevalencia, como les dije al inicio, mayor en los países que son en desarrollo. El siguiente, Mabe, porfa. Igual como datos epidemiológicos, tenemos que las mujeres adultas y la población infantil son los grupos más vulnerables, teniendo hasta una mortalidad de hasta el 4%. En España tenemos datos estadísticos de 265,000 muertes al año por quemadura y que entre 300 de cada 100,000 habitantes sufren anualmente quemaduras. La siguiente, por favor. De este porcentaje, el 60% de las quemaduras ocurren en el ámbito doméstico, y de las cuales el 65% son por escaldadura y un 20% tanto de líquidos como de sólidos calientes.
ya sea en líquidos como el agua o el aceite en la cocina, o también sólidos como las planchas o wafleras que se utilizan de forma doméstica. Y apenas un 8% que son por llamas o por explosiones. Y en cambio en el Cristian, medio, dígame, doctor. sí, solamente para aumentar ahí, recordemos que en las escaldaduras por líquidos calientes, por ejemplo, agua hirviendo, la superficie quemada, la necrosis que se va a producir por desnaturalización proteica, va a ser mucho menor, por ejemplo, que si la quemadura es por una grasa, por aceite, porque el material aceitoso mantiene mucho, por mucho más tiempo el calor, de manera que las lesiones por quemadura van a ser grados más avanzados cuando son grasas. De hecho, yo recuerdo una película, les digo así, en la cual querían invadir un castillo, no lo podían hacer por la fuerza, y tuvieron que quemar las bases del castillo, que utilizaron cerdos, porque su grasa producía una gran cantidad de calor, un aumento de la producción térmica. Esto sucede igual en las quemaduras. Las quemaduras por aceites o por grasas pueden provocar lesiones mucho más profundas que por agua simplemente. Ese era mi acotamiento ahí, Cristian. Continúa. Al igual en el medio laboral, tenemos que se ocurre un porcentaje entre el 10 y el 15%, y las cuales el primer lugar es exposición a las llamas y segundo seguido de quemaduras eléctricas. Todos estos datos estadísticos fueron sacados de una guía práctica clínica de Sevilla, en España, del año 2011. Siguiente, por favor. Ya, como les decía, hoy vamos a hablar sobre la epidemiología, conceptos generales, y luego lo más importante, que es la fisiopatología. En cuanto a los conceptos generales, sabemos que la piel es el órgano más extenso del cuerpo y el cual recubre en su totalidad al cuerpo humano, el cual está formado por 3 capas, en las cuales son epidermis, la dermis y la hipodermis. ¿Cuáles son las funciones? Solo para recordar nada más las funciones de la piel. Entonces, las funciones más importantes tenemos la síntesis de vitamina B, que es un medio de regulación de la temperatura corporal, es un medio de protección para infecciones exteriores y evita la pérdida de líquidos corporales. Siguiente, por favor. Ya, ¿qué es la quemadura? La quemadura es una lesión en la piel. Bueno, estamos hablando pues quemaduras dérmicas, ¿no? Es una lesión en la piel causada por traumatismos, ya sean estos físicos o químicos, los cuales van a producir la desnaturalización de las proteínas de la membrana y van a conducir a una alteración del tegumento superficial, inclusive hasta llegar a la destrucción total del tejido. Cuando se produce una quemadura, lo que se pone en marcha en el organismo es una serie de respuestas, tanto locales como sistémicas, que ya vamos a explicar en la parte de la fisiopatología, tratando de reparar el daño causado ya sea por el agente físico o químico. Siguiente, por bueno, este proceso se va a llevar en 4 fases, que vamos a hablar primero la parte general de las fases que se dan en la quemadura. En la primera fase tenemos la fase de coagulación, la cual tiene un tiempo de duración de aproximadamente 15 minutos. Posterior a ello tenemos una fase de inflamación, la misma que dura hasta 6 días. La tercera fase sería la proliferación, que tiene una duración entre 2 semanas y 3 semanas. Y por último tenemos la maduración, la cual puede durar entre 1 y 2 años. La siguiente, por favor. Ya esta parte es la más importante de la parte que me ha tocado, valga la redundancia en exponer, que es la formación del edema, que es la principal alteración que se produce en el tejido quemado. Entonces vamos a hablar de los 2 factores fundamentales que están implicados en la producción del edema, ¿ya? Que son la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad capilar. Entonces, ¿qué pasa cuando se produce aumento del calor externo en la piel? Lo que va a producirse es un aumento de la permeabilidad capilar, lo cual va a hacer de que haya paso de las proteínas plasmáticas hacia el espacio intersticial, produciendo edema. Entonces, vamos a recordar que el término aquí general es el edema, ¿ya? Entonces, todas las cosas van a llegar a un mismo fin, que es el edema. Entonces,
Posterior a ello también tenemos la vasodilatación, la cual va a aumentar la presión hidrostática capilar, lo cual va a provocar edema. Y por último tenemos liberación de catecolaminas y otros mediadores inflamatorios, los cuales van a producir una vasoconstricción sistémica, una disminución del gasto cardíaco y posterior a ello, como dijimos anteriormente, el edema. Además, también tenemos disminución de la albúmina, lo cual va a producir una disminución también en la presión oncótica plasmática. La disminución del edema, de la albúmina está dado por lo que explicamos en el aumento de la permeabilidad del capilar, es de que va a haber una fuga de proteínas plasmáticas, por lo tanto también de albúmina, y eso va a producir, al igual que todas las anteriores, edema. Entonces, esta formación del edema puede demorar entre 6 a 8 horas como mínimo y puede alargarse entre 24 y 36 horas. Por eso es la importancia de este dato, de que la quemadura no se puede saber con exactitud la extensión de la quemadura antes de las 8 horas. Inclusive, como les dije, puede prolongarse hasta 36 horas en el saber la extensión máxima que va a producir la quemadura en un paciente. Entonces, esto es importante para, uno, para el tratamiento y dos, para ver qué medidas se va a tomar, si se tiene que realizar una limpieza en quirófano o si se tiene que tomar alguna otra actitud. Entonces, como les dije, y para que recuerden, en la fisiopatología lo más importante en la quemadura es la formación del edema, tanto por la vasodilatación como el aumento de la permeabilidad capilar. Siguiente, por favor. Ya, la clasificación de las quemaduras. Tenemos varias clasificaciones, entre las más importantes tenemos la clasificación de Benign, la clasificación de Converse, Smith, la denominación ABA y la clasificación ya a nivel histológico. Ya dentro de la clasificación Benign tenemos tipo A, tipo ABA, tipo ABB y tipo B. En la clasificación de Converse Smith tenemos de primer grado, de segundo grado superficial, segundo grado profundo y tercer grado, que esa es la que se utiliza más, inclusive en el CIE 10 viene en la clasificación según estos grados. En cuanto a la denominación ABA, que es la American Burn Association, tenemos que la primera es la epidérmica, la segunda la dérmica superficial, la tercera la dérmica profunda y la cuarta de espesor total. Y a nivel histológico tenemos de como primer grado sería el daño de la epidermis, en segundo grado superficial la epidermis y la dermis papilar, el segundo grado profundo epidermis, dermis papilar y reticular, y en tercer grado la epidermis, dermis e hipodermis, o sea, en su totalidad de la piel. Siguiente, por favor. ¿Qué sintomatología se va a producir por la quemadura? Entonces, eso va a depender de la profundidad de la quemadura o del grado, en este caso, de la quemadura. Si la quemadura es grado 1, lo que se va a producir es un eritema, pero no va a haber exudación, lo cual, como síntoma preponderante, va a producir una hipersensibilidad y ardor, que es lo más constante en este grado de quemadura. En la quemadura de segundo grado, tanto superficial como profunda, en la superficial puede haber la formación de ampollas, además del eritema. En este grado va a haber intenso dolor e inclusive al contacto el dolor es insoportable. En la de segundo grado profundo vamos a encontrar ya un fondo blanquecino y un punteado rojo. El dolor va a ser... Mi papi, mi mami, la Claudia. El dolor va a ser más al contacto. Y de las de tercer grado ya la superficie vamos a encontrar una superficie dura, seca, en el cual por eliminación de todas las raíces nerviosas se va a producir una anestesia, o sea, una insensibilidad de la zona. Siguiente, porfa. Ya aquí tenemos la escala para calcular el porcentaje de la quemadura, que es lo que estábamos hablando y que es importante, ya que se ha visto tanto en la emergencia como en hospitalización que hay a veces bastante diferencia entre la interpretación de la quemadura entre un profesional y otro.
Entonces, como decía el doctor Líder, sería bueno de que podamos manejar todos el mismo idioma y tener igual criterio en cuanto al porcentaje, porque esta paciente de la cual estamos hablando el caso, en emergencia se le catalogó como el 40% de superficie corporal quemada, cuando en realidad en hospitalización se le calculó entre el 14 y el 15%, y me parece que Mabel dijo que el 14.5 había quedado como final de superficie corporal quemada. Entonces aquí está la tabla de la cual hablaban el doctor Oscar, el doctor Líder, el doctor José Luis. Hay una tabla que tenemos por grupo etario, que es la escala de Lund-Browder, que tenemos que la cabeza, por ejemplo, de 0 a 1 año representa el 19%, en cambio en los adultos apenas es el 9%. Entonces ahí tenemos tanto de tronco, de los brazos, como pueden ver ustedes en las diapositivas, que los porcentajes van variando, pero lo que más varía es cabeza y el tronco, porque las extremidades la variación es mínima. Y además, como decía también el doctor Oscar, para el cálculo tenemos la regla de los 9 de Wallace, que tenemos en el gráfico que está a la izquierda, que la cabeza representa el 9%, los brazos representan el 9% cada uno, el tronco anterior y posterior el 18% cada uno, y las piernas en su totalidad el 18% cada pierna, y el área genital el 1%. Entonces, como digo, tenemos la tabla según el grupo etario como para poder manejarnos y evitar incongruencias o a veces el desfase de porcentaje del cálculo que se realiza, tanto como para evitar una sobrehidratación o un déficit de la hidratación también. Entonces ahí queda la tabla, como les dije, el nombre es Lund-Browder, es el nombre de la escala que se utiliza para calcular el porcentaje de la quemadura. También se dice que el utilizar la mano representa el 1%, pero estamos hablando desde la punta del dedo hasta la parte donde se une la mano con la muñeca, y si es que se quiere hacer solo la palma de la mano, sería solo el 0,5% nada más. La siguiente, por favor. Ya, bueno, como el tratamiento va a hablar el doctor Líder, simplemente voy a dar unos datos de la actualidad de lo que se realiza en el manejo, y ya el doc ahondará un poquito en cuanto al tratamiento. Actualmente se encuentran diferentes esquemas de tratamiento, como se habló anteriormente, dependiendo de la experiencia de cada región, de cada sistema de salud y de los diferentes países. Las fórmulas más utilizadas, bueno, de lo que encontré en la bibliografía, es la de Parkland y la de Brock modificada, las cuales están avaladas por los cursos avanzados de trauma y el Colegio Americano de Cirujanos y la Asociación Americana de Quemaduras. La siguiente, por favor. En México hay autores que plantean que la reposición de los fluidos del paciente quemado desde el lugar del accidente hasta su llegada al hospital es de suma importancia, porque como les dijimos, durante las primeras 8 horas es donde se va a producir el edema tisular o intersticial. Entonces las primeras horas son de vital importancia para la hidratación del paciente. En México se utiliza la solución de Harman o el lactato de Ringer, a razón de 500 ml por metro cuadrado de superficie corporal total. Hay hospitales que utilizan las fórmulas de Brock modificada, la de Parkland o la de Carvajal también. La siguiente. Tenemos también en otro que en España, en Ciudad de Málaga, se utiliza una variación de la fórmula de Parkland, en el cual se añaden coloides a los pacientes posterior al manejo de los cristaloides. Ahí nos dan los datos de cuáles son las cantidades por ml y por kilo y por superficie de corporal quemada y en qué hora se debe utilizar. Siguiente, por favor. Y en los Estados Unidos se han realizado ensayos preclínicos donde se aprueba el uso de radicales libres agregados a los fluidos de reposición en la reanimación de los pacientes que tienen quemaduras ya, pero de gran escala. Eso es sacado de guías básicas de tratamiento de quemado en
utilizadas en el 2003. Siguiente. Para terminar, aquí tenemos criterios de ingresos a una unidad de quemados. Tenemos quemaduras con riesgos asociados, pacientes con antecedentes clínicos de diabetes, inmunodepresión, quemaduras eléctricas, quemaduras químicas, zonas críticas como por ejemplo la cara, la área genital, zonas de pliegues, quemaduras de segundo grado o tercer grado mayores al 12% de superficie corporal quemada en menores de 10 años y en mayores de 50 años. Y quemaduras de segundo grado o tercer grado de mayor del 20% de superficie corporal quemada en el resto del grupo etario. Y quemaduras por lesiones asociadas como inhalación de humos o traumatismo. Siguiente. Eso sería todo en cuanto a la fisiopatología y las actualidades de la quemadura y los conceptos. Agradezco la atención y les dejo con el doctor líder que va a hablar sobre el protocolo de manejo y el tratamiento del paciente hospitalizado por quemadura. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Hasta aquí tal vez alguna pregunta a los compañeros que están escuchando la reunión, si no, para continuar. ¿Qué tal, líder? No sé si tú vas a hablar algo que es importantísimo, es sobre los criterios de ingreso para un paciente. Sí, sí, por supuesto. Más adelante voy a decir. Ya, entonces más adelante lo abordamos. Ok. Listo, Mabel, por favor, la siguiente. Antes de empezar, compañeros, el manejo inicial, quería hacer un recuerdo de lo que sucede en el paciente quemado. Cuando el paciente se encuentra en el sitio del accidente donde se provocó el siniestro, por favor, sobre todo los médicos que van del ECO 911 o aquellos médicos rurales cuando lo estén haciendo, no podemos ir nosotros a sacar el paciente directamente y arriesgar nuestras vidas del sitio del siniestro. Recuerden siempre que existen cuerpos de bomberos, defensa civil, que van equipados con cascos, máscaras, trajes especiales para evitar justamente que nosotros seamos otra víctima de la quemadura. Una vez que quienes se encargan de sacar a la víctima del siniestro lo pongan en consideración de quienes van a hacer la primera atención en el sitio del accidente, por favor recordar que debemos retirar todos los materiales, ropa, que puedan provocar a una lesión mayor en ese paciente quemado. Quitar relojes, anillos, correas, etcétera, etcétera, cuyos materiales de metal puedan provocar una lesión asociada a la quemadura. Recordemos también que estos pacientes a veces se encuentran politraumatizados y tenemos que tener listo, por ejemplo, la posibilidad de fracturas, la posibilidad de manejo de lesiones óseas o vasculares. Y siempre recordemos la protección en el manejo inicial. Una vez que retiremos todas las prendas que estén causando mayor riesgo a este paciente, podemos cubrirlo con una sábana inicial hasta llevarlo al sitio del hospital. Bien, aquí en el hospital vamos a hacer el manejo inicial. Igual como en todo paciente politraumatizado, vamos a manejar el ABCD del trauma. El ABCD, recuerden ustedes, vía aérea. Por ejemplo, pacientes que recibieron quemaduras por inhalación. Tenemos que ver si está roncando el paciente, si tiene dificultad respiratoria, si tiene cuerpos extraños, carbón, pelos chamuscados en la nariz, por ejemplo, que nos ayuda a indicar que existe una quemadura por inhalación. Generalmente las quemaduras por inhalación, el aire caliente no llega hasta los alveolos o hasta los bronquios terminales. Esto ya se disipa el calor, pero lo que va a provocar es una gran cantidad de edema y mucosa. Ojo, edema en la mucosa bronquial. Ojo, estos pacientes con quemadura por inhalación requieren rápido el manejo de la vía aérea y obviamente referirlo al paciente a un hospital especial para atención del paciente crítico en quemados. La vía de la ventilación, una vez que hayamos retomado la vía aérea, pues obviamente si se encuentra esa despejada, si necesita intubación, si vemos que existe una escara torácica que está disminuyendo la restricción o la expansión pulmonar y por lo tanto está provocando un distrés respiratorio, etcétera, etcétera, ahí vamos a comenzar con lo que es la ventilación, oxígeno, si es que nosotros necesitamos por catéter, por mascarilla o intubación endotraqueal. La C, la circulación, como en todo paciente. D, la exploración
de otros sistemas y neurológico, como se hace en todo el paciente politraumatizado. Siguiente, Mabel. En la exploración complementaria debemos hacer exámenes de laboratorio. Siempre nosotros vamos a dirigirnos y pensar en la emergencia del hospital. ¿Qué es lo que tenemos en el hospital? Biometría hemática, una urea, una creatinina, ¿sí? Un hematocrito, una hemoglobina, que son indispensables como base para partir desde ahí. Recuerden que el paciente que también puede tener heridas, por lo tanto también puede tener una anemia, un shock. Los niveles de potasio son, yo aquí sí quiero hacer el hincapié en los niveles de potasio y lacto deshidrogenasa, que yo muchas de las veces se habrán dado cuenta los médicos residentes que envío a hacer afuera en los laboratorios porque no contamos con ese servicio en el hospital. Miren, la radiomiólisis, debido a lesión inflamatoria grave del músculo en la quemadura, sobre todo, pues obviamente hablamos de grado 3, puede provocar necrosis tubular aguda y, como decía en algún momento José Luis, provocar una insuficiencia renal. De manera que entre más metamos líquidos, ese paciente no va a orinar, vamos a meter más líquido al espacio intersticial, o vamos a empeorar el edema y con eso vamos a empeorar primero el grado de quemaduras y segundo la posibilidad de síndromes compartimentales. La mioglobinuria, un hemo que es simple de hacerlo, es importantísimo encontrarlo. En los estudios de imagen complementaria, pues vamos a ver si, como dije, si el paciente tiene fracturas asociadas, siempre en el paciente politraumatizado, cuello, tórax, pelvis. Continuemos. El tratamiento, recuerden, esto es solo un recuento, ya voy a hablar del protocolo. La reposición hidroelectrolítica, prefiero que lo hagan todos o lo manejemos todos con Praxla. Es lo que quisiera. Cuando la superficie corporal total es de menos del 10%, podemos utilizar por vía intravenosa, pero cuando este supera el 20%, lo ideal es manejar vía venosa central. Si tenemos nosotros entre un 10 y un 20%, podemos utilizar 2 vías de acceso periférico. Ahora, el acceso periférico, lo ideal, pues, es extremidades. Sin embargo, a veces el paciente viene justamente con quemaduras en las extremidades. Entonces, podríamos utilizar, por ejemplo, miembros inferiores o hacer nosotros en cirugía una venodisección de la vena safena, que es el ideal antes que la misma vía venosa central, y para manejar al paciente y sobre todo poderlo hidratar. En cuanto a niños menores, me recuerdo un caso de Yansasa que vino quemado un niño más del 90%. Se intentó la venodisección, pero la quemadura y la vasoconstricción y el edema era tan intenso que no se pudo realizar realmente una disección venosa. Y estábamos hidratándolo por vía intraósea. Recordará José Luis que esa es una medida salvadora hasta que se pueda contar con una vía periférica permeable o una vía central. Parton, que dice 4 ml por kilo de peso y por porcentaje de superficie corporal total. ¿Cómo lo vamos a dar? 4 ml. Sin embargo, si ustedes van a la literatura, dice que podemos variar de acuerdo a cómo nosotros valoremos el paciente. Inclusive podemos ir desde 2 ml hasta 5 ml por kilo de peso por superficie corporal total para hacer el cálculo, ¿sí? Entonces, mucho va a variar dependiendo del tipo de paciente que tengamos. Si ese paciente tiene comorbilidades o no, si es añoso, si es joven, si es niño, etcétera, etcétera, para hacer la fórmula de Parton. Yo creo que esa es la idea. Líder, Sí. entonces ahí en la guía deberías ponerle más menos 1, ¿no es cierto? Para que vaya de 3 a 5 ml por kilo de peso por superficie corporal quemada. Sí, pero recordemos que si ustedes van a Franklin solo les dice 4 ml, ¿no es cierto? Sí, pero... sí, yo también sí he revisado en la literatura, dicen de 3 a 4, no, ya no están dando así exactamente el 4. Sí, hay, tal como tú lo has leído, yo también lo he leído en varias revisiones. Sí, porque entonces, depende de la valoración y el criterio médico y del tipo de paciente que estemos tratando en ese momento. Exactamente. Ahora, para el shock hipovolémico, como verán en la parte superior alta en el recuadro superior, si el paciente está en shock, recordemos que el shock en la quemadura, como decía Cristian, tenemos 6 a 8 horas para hidratar. ¿Por qué? La necrosis de proteínas ya se produjo la lesión. Eso es irreversible. Ya hay el daño por quemadura. La desnaturalización de proteínas y la destrucción de la membrana celular ya existió. La zona de éxtasis
es capilares, coagulaciones, microtrombos, vasoconstricciones y vasodilación. Es aquí en la zona de éxtasis donde nosotros podemos mejorar a través de la hidratación la severidad de la quemadura. ¿Sí? Y la zona de hipervascularidad que hay luego de eso, la resistencia vascular periférica que nos hablaba, lo podemos manejar igualmente con la hidratación. Pero es aquí en esta zona de éxtasis la parte primordial. Y muchas de las veces cuando el paciente ya llega tarde o cuando no manejamos bien la hidratación o cuando el tipo de agente que provocó la quemadura provocó un daño mayor, como nos decía Cristian en la fisiopatología, que se puede ver hasta 36 horas después, al principio lo que vamos a ver en el paciente es de pronto solo unas cuantas vesículas de ampollas. Como vamos a ver más adelante en el tratamiento del protocolo, que ya lo voy a decir, a las 8 o 12 horas al día siguiente encontramos muchas ampollas más. Y de pronto alguien dice, ¿y por qué no le hicieron la limpieza quirúrgica? Claro, está viendo un paciente diferente, 8 a 12 horas después, porque de pronto la quemadura fue mucho más profunda de lo que se vio en las primeras horas, por esta misma zona de éxtasis que estoy hablando yo, que hay microtrombos, en la cual es una lucha constante entre disminuir el riesgo o el grado de afectación por quemadura o mejorarlo. Entonces, obviamente, aquí vamos a ver un paciente diferente después en las 24, en las 36 horas después. Para el shock, 20 ml por kilo dosis hasta que el paciente orine. ¿Sí? 0.5 en el adulto, en el niño se prefiere entre 1 a 1.5 ml hora. ¿Estamos de acuerdo, José Luis? Tal vez ahí nos puedes aportar en algo. Bueno, con respecto al shock, aquí hay que diferenciar, bueno, en todo paciente chocado, a ver, vamos. Shock está definido por taquicardia, ¿sí? La descompensación de todos los signos vitales y obviamente hipotensión. La hipotensión es la que nos dice que el paciente está en shock, ¿sí? Porque puedo tener un paciente que no está chocado, está taquicárdico, pero mantiene normotenso, no está en shock. Una vez que se cayó la presión arterial, se chocó el paciente y hay que tratar el shock primero. El shock primero se lo trata con cristaloide, lactato. La guía de sobreviviendo a la sepsis que lo maneja hasta el 2021 ya le incrementó los volúmenes de líquidos de 20 a 30 ml por kilo, dosis, ¿sí? Hasta el 2020 sí hablábamos de 20 ml por kilo, hasta que se revierta la hipotensión. Exacto. Pero esto lo hacemos solo hasta 3 bolos. No podemos ponerle un cuarto bolo, no podemos ponerle un quinto bolo. Si ya usé los 3 bolos y sigue hipotenso, sigue chocado, se cataloga ya como un shock refractario volumen y tiene que usarse vasoactivos. Noradrenalina sobre todo, o adrenalina, y si es que es cardiópata, pues también habrá que asociar dobutamina. Si es que a pesar de estos vasoactivos sigue hipotenso, se cataloga ya como un shock refractario a catecolaminas y habría que agregar pues corticoides. Pero los bolos solamente son 3 como máximo, ¿sí? Si es un paciente nefrópata, cardiópata, con algún otro problema, pues es un bolo y tras el primer bolo de cristaloides se inicia ya vasoactivos. En el pediátrico igual la guía nos dice de 20 a 30 ml por kilo de carga en ese momento. Luego Perfecto. De estabilizar, nos dedicamos ya a manejar el protocolo para el quemado. Pero una vez que se quitó, es sacarlo del shock. Perfecto, sí, yo creo que, muchas gracias, José Luis, yo creo que todos, si nos ponemos a hablar aquí del shock, pues ya todos debemos tener un criterio de lo que es un shock hipovolémico, ¿no es cierto? Entonces, sí, perfecto. Generalmente, esta carga, esta recuperación del paciente hipotenso, hipovolémico, generalmente se debe hacer entre 1 máximo 2 horas, y como tú dices, en realidad se lo puedes repetir hasta 2 a 3 veces. Si no, pues algo está pasando, como tú hablabas de un shock refractario o de una insuficiencia renal, por lo tanto el paciente no elimina, no hay diuresis y se sobrecarga hídricamente al paciente y tenemos que utilizar vasotónicos. Perfecto, José Luis, muchas gracias. Sigamos la siguiente. La analgesia es un punto importante. Yo prefiero que en el grado 1 y 2A, con una superficie corporal total de menos del 10%, podamos utilizar paracetamol, metamizol intravenoso. Obviamente, dependiendo de la evaluación, si el paciente se va a ir con manejo ambulatorio o si va a quedar hospitalizado, que ya vamos a ver más adelante.
En grado 2A, 2B, mayor al 20% de superficie corporal total, ya se utiliza AINES y opioides. Y en el grado 3, aunque, claro, me pueden decir que el paciente no tiene dolor, pero recordemos ustedes que generalmente en una quemadura nunca vamos a encontrar un grado 2B, todas las lesiones van a ser 2B, ni todas las lesiones van a ser grado 3. Vamos a encontrar diferentes tipos de lesiones, desde grado 1 hasta la tercera en el paciente gravemente quemado, de manera que vamos a tener que manejar el dolor de acuerdo a la escala de afectación. Siguiente. Antibiótico terapia, antes de pasar obviamente a los protocolos. Yo prefiero antibiótico terapia por lo que he leído solamente en el caso de infección asociada. El antibiótico terapia intravenoso, compañeros, solamente en el caso de infección asociada. Pacientes que vienen con quemaduras, con unas escaras infectadas, que vienen 4 o 5 días después de que se ha presentado la quemadura, recién acuden a un centro de salud. Ahí vamos a utilizar antibióticos. Se considera que antes no. ¿Por qué? Recuerden ustedes en la fisiopatología de la quemadura que existen múltiples trastornos metabólicos y químicos en el paciente traumatizado. La liberación de catecolaminas, de cortisol, la vasoconstricción, el aumento de la permeabilidad capilar, el tromboxano A2, etcétera, etcétera. Y la inmunodepresión y el aumento de la permeabilidad intestinal va a provocar que bacterias que se encuentren ahí pasen a un tercer espacio, o inclusive hay una proliferación de bacterias patógenas y provocar inclusive resistencias bacterianas a los antibióticos. Lo que yo he leído es eso, que solamente en el caso de infección asociada vamos a utilizar antibióticos. Ahora, el antibiótico en la curación, la superficina de plata, es un bactericida que va contra gram positivos, gran cantidad de gram negativos, ¿sí? Y inclusive algunos hongos. Entonces yo creo que la cobertura antibiótica con la sulfadiazina de plata nos va excelente en las curaciones. La profilaxis antitetánica hay que hacerla. Tomar en cuenta si es mujer, si es varón, cuándo fue la última vacuna, si fue hace menos de 10 años, etcétera, etcétera. Siguiente, Mabel. Curaciones tópicas. Siempre hay que hacer la hidratación y enfriamiento de las lesiones. Hay una fórmula del 15-15 que dice que podemos utilizar suero fisiológico a 15 grados de temperatura, a 15 centímetros de distancia y durante 15 minutos. Este tipo de tratamiento en la emergencia va a evitar la profundización de las lesiones por quemadura. Ojo, cuidar aquí que no vayamos a tener hipotermia en el paciente. Máximo 15 minutos y debemos, obviamente, evitar la hipotermia. Recordemos que en el gran paciente quemado hay pérdida de calor, pérdida de evaporación, etcétera, etcétera, vasoconstricción periférica, y por eso pues podemos tener un paciente que haga una coagulopatía por hipotermia. El retiro previo de prendas, que ya lo hablé, la limpieza quirúrgica solo en caso de presentar ampollas rotas, sí, o intactas también si estas se encuentran, aplicación de antimicrobianos tópicos y colocación de malla fina sobre las heridas, y el vendaje distal o proximal que nunca debe ser compresivo. Siguiente. Aquí de pronto va a haber un poco de discusión sobre esta diapositiva. Por favor, me gustaría que lo vean. Algunos libros hablan que las quemaduras del 15 al 20% de superficie corporal total grado 1 y grado 2A en adultos se puede manejar de manera ambulatoria. Obviamente esto va a depender del tipo de paciente que tengamos. La quemadura entre el 10 al 15% de superficie corporal total grado 1 y 2A también se podría manejar de manera ambulatoria. Una quemadura menos del 2% de superficie corporal grado 3 también, y siempre y cuando todas estas tres no incluyan áreas especiales. ¿Cuáles son las áreas especiales? Los ojos, la nariz, la boca, los genitales y la región anal. ¿Sí? Siguiente. Tal vez hasta ahí alguna acotación. Regrésale, por favor, Mabel, para que puedan ver la diapositiva. Ya. ¿Alguien que quiera opinar sobre esto, por favor? ¿Continuamos? ¿No hay acotación? Bueno, criterios de hospitalización, manejo en el hospital. Extensiones de más del 20% de superficie corporal en adultos, grado más de 2B. Extensión del 10 al 20% de superficie corporal en niños,
puede ser 2A y 2B, extensión de entre el 2 a 10% de superficie corporal de adultos o niños, grado 3, áreas especiales, quemaduras eléctricas y pacientes con comorbilidades y politrauma o pacientes gestantes. A todo este tipo de pacientes los vamos a hospitalizar en nuestra unidad de salud. No sé si estamos... Regrésale, por favor, Mabel. Miren, manejo ambulatorio, compañeros residentes, ¿sí? Preguntas, por eso dije yo acá, preguntas si es que hay. Yo pienso que también pueden haber excepciones, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que puedan tener esa quemadura del 15 al 20% de superficie corporal total, grado 1 y 2, pero tienen un umbral del dolor muy, muy alto y por lo tanto hay a veces que no se puede manejar de forma ambulatoria y se lo podría ingresar más para manejo analgésico. Uh-huh. Yo hice, de hecho, puse los topes más altos. Algunos libros hablan de menos del 15%, otros hablan del 10 al 15%. La literatura es muy extensa. Algunas revisiones bibliográficas hablan de porcentajes menores. De todas maneras, traté de topar los sitios más altos posibles. Y en la quemadura, por ejemplo, en el segundo, que es la quemadura del 10 al 15%, es grado 1 y 2A, y la quemadura de menos del 2%, grado 3, podríamos manejarlo de manera ambulatoria, siempre y cuando no incluyan áreas especiales, recuerden. Y si el paciente, como dice Oscar, tiene un umbral del dolor tolerable. Siguiente, a ver. ¿Cuándo vamos a manejar o referirlo al paciente a un sitio especializado? Cuando la quemadura sea entre el 15 al 20% de superficie corporal total en adultos y niños, 2B y 3, grado 2B y 3. Cristian ya habló de lo que era 2A y 2B, ¿no es cierto? 2A era epidermis papilar, 2A, 2B, epidermis reticular, y grado 3 es profundo, ¿no es cierto? Y afecta el tejido celular subcutáneo, el músculo, incluso el hueso. O que comprometan área especial. Paciente con sospecha de infección sistémica, pacientes que ya vengan de pronto con inmunodepresión, con diabetes o que hayan sido tratados en tratamiento por quemadura y que tengan una infección sistémica, vamos a referirlos. Pacientes que hayan ingerido ácidos o bases o tengan una superficie corporal mayor del 10%. Quemaduras eléctricas de alto voltaje. Aquí quiero hacer una pequeña pausa. De bajo voltaje menos de 1000 voltios, de alto voltaje más de 1000 voltios. ¿Alguien recuerda cómo se producen las quemaduras eléctricas? Siempre la piel va a tener una gran resistencia a la quemadura eléctrica. No vamos a ver lesiones típicas en la piel, pero en cambio el calor que se dispersa por la fuerza eléctrica va a ir desde los huesos, músculos, tendones, nervios y va a tener siempre un sitio de salida, que por lo general son los pies, pero durante todo este trayecto van a provocar lesiones directas sobre la membrana celular de los tejidos que fueron quemando. Es por eso que las quemaduras de alto voltaje deben ser manejadas en un centro especializado. Y todo paciente con quemadura eléctrica debe ser ingresado, como dice en el manejo del Hospital General Julius Nombre, HJD, que está en el lado izquierdo de donde están leyendo ustedes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna acotación? Porque esto es importante. Podríamos hacer una captura de pantalla y poderlo utilizar como una pollita para tratar de recordar. ¿Alguna acotación, compañeros? Buenas tardes, Doc. Soy Marcel. Una pregunta, justo que hablaron de la quemadura eléctrica, la hidratación, en ese caso, ¿cómo se la haría? Para no subestimar igual el cálculo de la superficie corporal quemada, al menos, porque a veces hay problema en eso, o solo nos fijamos en la diuresis, por ejemplo. Recuerden recuerda tú, Marcelo, que la mayoría o Parkland se basa en la superficie corporal total. Y en la quemadura eléctrica, como te decía, las lesiones de la piel, porque son muy resistentes a la quemadura eléctrica, la piel, no se van a evidenciar, ¿no es cierto? Entonces nos implicaría un problema para la hidratación.
En este tipo de pacientes vamos a manejar diuresis, ¿sí? Signos vitales, frecuencia cardíaca, hipotensión, electrocardiograma, si es que queremos o podemos o tenemos la sospecha de una lesión cardíaca, ¿sí? Y finalmente, valores indirectos como es la diuresis. Hidratación, cálculos básicos y nada más. No sé, Oscar, ¿qué opinas tú al respecto? Se fue Oscar. ¿Dónde creen que se producirían las quemaduras eléctricas de bajo voltaje? Generalmente son en casas, pero el personal de la empresa eléctrica, ellos sí reciben quemaduras de alto voltaje. Recuerden que estos pacientes vamos a referirlos directamente a un sitio especializado. En algunos pacientes con quemadura eléctrica podemos observar las lesiones dérmicas o la salida de la energía o de la lesión por calor que se produjo, en los pies generalmente. No sé si han visto quienes han pasado conmigo, siempre quemadura eléctrica, lo primero que vamos a revisar es pies, porque por lo general por ahí sale, la energía entra y debe salir por un lado, que generalmente son los pies. Entonces, ¿estamos de acuerdo, Marcelo? Vamos a calcular con diuresis. Siguiente. Protocolo. El manejo inicial que ya habíamos hablado del ABCD, irrigación con suero fisiológico, esto es para los compañeros de emergencia, 15 grados, 15 centímetros de distancia durante 15 minutos. Y luego tapamos al paciente para evitar la hipotermia. La hidratación, vamos a utilizar la fórmula de Parkland. En pacientes con más del 20% de superficie corporal total, podemos utilizar cristaloides en las primeras 24 a 48 horas y luego coloides. Ustedes se preguntarán, ¿por qué coloides, doctor? Muy bien. Normalmente en un paciente quemado se produce gran cantidad o gran pérdida de suero, de plasma a través de las heridas, a través de las quemaduras. Esto provoca una hipoalbuminemia. Si además asociamos el aumento de la permeabilidad capilar y pase de proteínas al espacio intersticial, aumenta el edema. Por lo tanto, si yo meto más cristaloides desde las primeras 48, 72 horas, después de haberlo resucitado al paciente con shock hipovolémico, por ejemplo, ¿qué va a pasar? El líquido va a ir al espacio intersticial, por lo tanto vamos a tener un paciente edematizado, hinchado y con una diuresis baja, con una hipovolemia baja. Aquí es donde nos ayudan los coloides. Entonces, primeras 24 horas, cristaloides. 48, 72 horas, dependiendo del tipo de paciente, coloides para mejorar la presión oncótica vascular. ¿Qué es lo que sucede si metemos solo cristaloides? De nuevo tenemos la redistribución de líquidos que se produce después y vamos a tener un paciente con sobrecarga hídrica, con un posible riesgo de edema pulmonar. Ok, en pacientes con superficie corporal total menor del 20% vamos a utilizar cristaloides. Luego vendrían los protectores gástricos. Generalmente lo que tenemos a mano nosotros es el omeprazol. Las dosis ustedes ya las conocen perfectamente. Siguiente, Mabel. La analgesia, ya hablamos de la analgesia, depende del grado. Recuerden ustedes la presentación anterior, hablábamos del paracetamol, de los AINES, de los opioides, inclusive de la ketamina y la morfina, dependiendo del grado de afectación. Valoración del manejo para debridación quirúrgica. ¿Cuándo vamos a ver? Siempre y cuando nosotros veamos ampollas, veamos estas sean intactas o rotas, es necesario hacer una debridación quirúrgica. Esta debridación la podemos, si son pocas, en el mismo sitio de emergencia o en hospitalización. Y si el paciente está muy álgico, si son abundantes, vamos a hacerla en quirófano con mayores medidas de asepsia. Siempre dependerá del tipo de paciente que estemos atendiendo. Grado 1 y 2A, como dice ahí, sin vesículas o ampollas, manejo no quirúrgico, grado 1 y 2A. Ahora el grado 2A, como nos decía Cristian, recuerden ustedes que se presentan generalmente con vesículas. Grado 2A y 2B con ampollas intactas o rotas, con superficie corporal total menor al 15 al 20%, el manejo es no operatorio. Limpieza en sala de emergencias y hospitalización, como habíamos hablado. Grado 2B y grado 3 con presencia de ampollas intactas o rotas y con más del 15 al 20% de superficie corporal total, lo puse con rojo, aquí sí vamos a hacer limpieza quirúrgica.
Los grados de afectación, ustedes ya lo saben, ya lo explicó Cristian, no vamos a repetir de nuevo eso. Siguiente. Las soluciones tópicas. Podemos utilizar gasas vaselinadas de porosidad intermedia. ¿Por qué de porosidad intermedia? Porque esto permite el intercambio de gases que se produce en la herida, la limpieza o la aplicación inclusive de bálsamos que nos ayuden a curar. Sulfato de plata es el que se utiliza con mayor frecuencia. El citosterol, que es el mevo, la neomicina, la nistatina, más bien yo prefiero utilizarlo como manejo coadyuvante después de las 48 a 72 horas. O inclusive después, dependiendo del tipo de evolución que tenga ese paciente. Las curaciones pueden ser secas, que son sin apósitos, en un ambiente controlado. ¿Por qué ambiente controlado? Si no tenemos un área estéril, un área que nos proporciona una temperatura adecuada para evitar la hipotermia en el paciente, no podemos utilizar curaciones secas, porque vamos a contaminar la herida. ¿Por qué secas? Porque utilizamos ni apósitos ni vendajes húmedos que maceren la piel. Mientras que tenemos lo que comúnmente se utiliza son las húmedas, en el cual hay que hacer cambios de vendajes diarios. Siguiente. Antibiótico terapia intravenosa, ya lo dije antes. Los múltiples riesgos, la posibilidad de resistencia bacteriana, utilizar antibióticos con efectos adversos, una insuficiencia renal, hipovolémica previa que se ha dañado. Entonces, solamente en el caso de sepsis o en el caso de contaminación de las heridas. Pacientes con comorbilidad descompensada, valorar el riesgo de sepsis, lesiones con claros signos de infección por atención tardía, que estaba hablando en antes, y pacientes con politraumatismos asociados con lesiones contaminadas o fracturas expuestas, etcétera, etcétera. Ahí sí vamos a utilizar antibióticos intravenosos. Yo creo que es importantísimo el paciente quemado, el apoyo psicológico en las 24 o 48 horas después de que se haya provocado la lesión por quemadura. No en las primeras 24 horas el paciente aún está en shock, aún está en dolor. Pero cuando ya el paciente haya mejorado su hidratación, que recuerden que no vamos a manejar nosotros en este hospital pacientes con quemaduras graves. Vamos a manejar pacientes hasta un 15, máximo 20% de superficie corporal total. Después de esto, como ya decía, vamos a trasladarlos a estos tipos de pacientes a un área especializada de quemados. Pero si tenemos un porcentaje bajo, el apoyo psicológico es importante. Siguiente. Bueno, y creo que eso sería todo. Es una foto de un lugar muy bonito en San Cristóbal, me parece que es. Sí. Muchas gracias por la atención. Por favor, queda abierto para preguntas que ustedes deseen, para poderlas contestar entre todos. Bueno, yo una pequeña acotación para aclararle un poquito la inquietud a Marcelo con respecto a las quemaduras eléctricas. Si bien el porcentaje, como ya lo explicaste, no es muy valorable, porque solo tiene una entrada, un puerto de entrada y un punto de salida, y se subestima en realidad el área de superficie corporal, es que el volumen a infundir sí es mayor. Y la fórmula de Parkland nos dice 7 ml por cada kilo de peso por el porcentaje de superficie corporal quemado, teniendo un objetivo de diuresis de 3 a 5 ml por kilo. Entonces, en esos objetivos hay que tratarlos de hidratar a los pacientes quemados por electricidad, ¿sí? Ya que subestimamos un poco el área de superficie total quemada. Gracias. Otra de las cosas, hablando de la paciente mismo, porque, bueno, tengo unas dudas de los reclamos que hicieron en Loja, por ejemplo, sobre el antibiótico. Ya sabemos bien cuál es el criterio, todo, pero sin embargo allá nos dicen eso y no sé si el medio en que nos encontramos, ya que el hospital no cuenta con sala de quemados ni un aislamiento apropiado, no sería conveniente darle profilaxis de antibiótico. Y otra que quería también preguntarles es si la sulfadiazina de plata le podemos poner en la cara a los pacientes o no. Ya, lo que pasa es que como estábamos hablando en antes, que las lesiones pueden ser más evidentes hasta 36 horas después. Obviamente tenemos un paciente diferente que ingresa a emergencia y diferente que ingresa después de 24 horas de hospitalizado. Vamos a revalorar, hacer revisiones secundarias.
Y si el paciente se evidencia una mayor porcentaje de superficie corporal total, tenemos que referirlo. Obviamente no tenemos un sitio especializado de quemados y estos pacientes que ingresamos siempre van a tener el riesgo de infección. Si nosotros consideramos un riesgo de infección o vemos la infección, vamos a utilizar antibióticos. Si yo tengo un paciente con riesgo de infección, pero es diabético, inmunodeprimido, tiene VIH, pues podría utilizar un antibiótico profilaxis. Mientras tanto, no. ¿Cuál era tu otra pregunta, Marcelo? La sulfadiacina en la Ya, cara. la sulfadiacina ¿Aplicamos o no? en la cara. Sí, generalmente provoca cambios en la coloración de la piel, habrás leído tú. Sobre todo se empeora ante la exposición solar, pero generalmente tiende a desaparecer después de 8 a 12 semanas, cuando utilizamos sulfadiacina de plata en el rostro. No sé si alguien tiene alguna acotación en este sentido. Eso era para contestar tu pregunta, Marcelo. ¿Alguna otra pregunta más, compañeros? Muchas gracias, Doc. Eso es todo. Ya. ¿Alguna otra pregunta? O si no, para dar por terminado, pues entonces esta charla, espero que les haya servido. Mabel tiene los criterios de ingreso, los criterios de hospitalización. Si ustedes gustan o le tomaron una captura de pantalla, sería bueno para poder manejar todos de la misma manera. Muchas gracias, José Luis, por tu aportación, siempre muy importante desde el punto de vista pediátrico y todo lo que nos puedas añadir para enriquecer y mejorar nuestro tratamiento al paciente. Oscar, tal vez alguna acotación de tu parte. Sí, bueno, en primer lugar, felicitarles y agradecerles a ustedes por la presentación del caso clínico, a ti líder, a Cristian y a Mabel, por la revisión bibliográfica y también por los protocolos, ¿no? Yo creo que sí debemos ponernos de acuerdo, pues en este caso los cirujanos, para hablar el mismo idioma y manejar de la misma forma. Igualmente, el residente, también los de emergencia, también debería clasificarse similarmente, debido a que es eso que comentaba Cristian, ¿no? Que hay una variación tremenda de 40 a 14, parece que le escuché, porcentaje de área corporal quemada, es mucho, ¿no? Mucha diferencia, no debería variar tanto, digamos de 16, 14, ahí sí, pero no de 40, esa estimación que le han hecho al inicio. Entonces, desde ese punto de vista, pues los protocolos deberíamos socializarlos a sí mismo y seguir haciendo más protocolos para hablar el mismo idioma, ¿sí? Yo creo que la regla de los 9 lo manejan todos los residentes, antes que la misma palma de la mano. Sí, La regla de los por eso 9. mismo la discusión hoy era un poquito entrar en debate esto para quedar de acuerdo, según lo que dice José Luis, que no hay ningún problema en manejar la de, la de Wallace, ¿no es cierto? La regla de los Exacto. 9. La regla de los 9 Y, de Wallace. y la modificada, pues, para niños, la de Lund-Broadway, que es la misma de Wallace, pero modificado de acuerdo a la edad, ¿sí? De 1 a 4 años, de 6 a 9 años y de 10 en adelante, ¿no es cierto? Entonces, así quedaríamos con esa parte. Y en cuanto a la hidratación, también nos quedamos con Parla. Dice que es muy bien, está muy bien, que se puede manejar para no estar unos con Galveston y otros con Parla. Entonces pienso que, y como hay esa variación de 4 ml más menos 1, podemos manejarlo y adecuarlo para cada paciente. Completamente de acuerdo. La escala de manejo de analgesia va a ser dependiendo de los grados de afectación, como estaba explicando en antes, y pues en lesiones asociadas y dependiendo del umbral de dolor vamos a utilizar opioides, analgésicos de acción central, e inclusive el apoyo de los anestesiólogos con ketamina o morfina, dependiendo de cada caso. Exactamente. En cuanto a los antibióticos, ¿qué opinas tú, Oscar? Los antibióticos por vía intravenosa, porque la sulfadecina es un antibiótico. Claro, como todos sabemos, el manejo de la quemadura, pues,
es mejor inicialmente manejarla con solamente antibiótico tópico, ¿sí? Y es lo que estamos haciendo ahí. Creo que se debería seguir manejando así, por todos los motivos que tú ya manifestaste. Y en cuanto ya a indicaciones precisas del uso de antibióticos, pues ya cuando vengan infectadas, ya vengan con, con pus o con gleras o con spina, ¿no es cierto? Esas heridas, ahí sí ya sería otra cosa. Entonces creo que desde ese punto de vista debería manejarse los antibióticos. Muy bien, agradeciéndoles a todos de mi parte. Muchas gracias, Mabel. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos quienes nos dieron el tiempo de escucharnos.